¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Nueva victoria del Barça, en este caso 0-2 en contra del Guadalajara. De esta forma el equipo de Hansi Flick comienza con el pie derecho en esta nueva andadura por la Copa del Rey, superando así la eliminatoria de 32 para clasificar directamente a la ronda de 16avos de final. En un partido que, bueno, sinceramente el desarrollo ya vamos a hablar más adelante, pero ya se pueden más o menos imaginar lo que realmente pensaré del mismo. Un partido que estuvo realmente mucho más cargado por la previa, que dejó varios tópicos y titulares para ir comentando a lo largo de la semana, por el tema del ridículo que hizo Florentino, nuevamente hablando sobre el tema Negreira, exponiendo, como bien lo dijo Laporta, su barcelonitis aguda. Después un partido que, digamos, estuvo bastante cargado porque tuvimos la presencia de Soto Atraco nuevamente en el arbitraje, que lo intentó todo lo que pudo, pero no pudo ser. Y después una afición del Guadalajara y el club Adepas que en redes sociales estuvo todo el día cargoso con respecto al Barça. Parece que buscaban la miadita del jefe, pero tampoco pudo ser para ellos. Y nada, ahora el equipo de Hansi Flick le tocará esperar el correspondiente sorteo para ver cuál será nuestro siguiente rival en este trofeo. Dicho esto, ahora siguiendo en cuanto a mi opinión y análisis de lo que dejó este triunfo del Barça 2-0 en contra del Guadalajara por este comienzo de Copa del Rey. ¿Qué decirle a todos? Yo creo que vamos a coincidir en la mayoría de que este partido es muy diferente cómo lo afrontás a final de año que a tenerlo a comienzo de año después del parate por las fiestas. La verdad que es un contraste brutal. Entiendo que hayan adelantado estos partidos por una cuestión de que el calendario ya viene cargado para el mes de enero, como después a posterior, donde comenzaría la segunda parte de la temporada. Pero, o sea, partido durísimo de ver el día de hoy. Y eso que tenía un poco la ilusión de estos encuentros de siempre querer ver a los chicos de la Masía y sobre todo ver a algunos jugadores que pillen rodaje, que son normalmente los menos habituales o los que están regresando de lesión. Yo creo que por ahí un poco pasaba la motivación de este partido, porque la verdad que sacando eso, no, no sé qué sinceramente venirles a hablar el día de hoy. O sea, un partido que ya de entrada era un peñazo, porque nos tuvimos que comer como media hora de espera al horario habitual, porque hubo unos problemas en cuanto a la logística. Tampoco el partido motiva mucho, porque con todo el respeto al rival, hay una diferencia de jerarquía entre plantillas abismal y la única forma que esto se equipare es como lo armó Tebas en esta competición desde que cambió el formato, que es jugando en un campo de proporciones más reducidas, donde le tengo que dar el visto bueno a la gente de Guadalajara, o por lo menos es la impresión que más o menos me dio a mí, de que el estado del césped al menos era más practicable para el fútbol, teniendo en cuenta lo que nos había tocado jugar años anteriores. Recuerdo, por ejemplo, en contra del Ibiza, pero si no mal recuerdo, creo que el año pasado nos tocó jugar en contra del Barbastro a principios del 2025 y fue horrible, o sea, era un patatal. O sea, la verdad que yo me esperaba algo así, pero repito, son partidos que la verdad que no motivan de nada, porque encima para observar cuestiones tácticas del partido la cámara tampoco ayuda porque no hay panorámica, sino que lo estás viendo prácticamente desde una zona de la tribuna y no ayuda para nada. Aún así, a pesar de que el planteamiento táctico también del Guadalajara no ayudó al espectáculo, porque pusieron dos líneas de cinco durante todo el partido y nos costó un montón encontrar los caminos, encontrar los espacios entre líneas, porque si al partido, como nos pasó en contra del Barbastro aquel día, lo hubiéramos abierto rápido, obviamente el guión del partido hubiera sido una cuestión más alegre, pero es que, repito, hay muy poquito para comentar. De lo que me quedo del primer tiempo es sobre todo los minutos que tuvo Marc Casado, que es un chico que, bueno, como ya todos sabemos, el año pasado habría sufrido esa lesión de ligamento cruzado, esa lesión de rodilla que es durísima para la carrera de un futbolista, y más teniendo en cuenta que el chico la había sufrido creo que con apenas 16 años y ahora con 18 años está retomando de a poco los minutos que venía jugando por ahí algún que otro chispazo en liga, y hoy la verdad que me gustó de lo que vi con él, muy criterioso con el balón, sobre todo tiene un talento único para esconder el balón, sobre todo para interpretar el juego. Hay una jugada donde le mete un túnel a uno de los jugadores del Guadalajara saliendo de atrás, haciendo una finta, la verdad que bastante preciosa,
y esperemos que el chico de a poco siga sumando confianza para ir a más en su nivel y de a poco que se sienta titular y que siga yendo con el potencial tan alto que creo que todos los vemos, a pesar de las críticas y de las incoherencias que normalmente se suelen comentar en rueda de prensa. La verdad que con este chico estamos yendo muy bien, despacio a buena y letra, porque es joven, porque todavía tiene muchísimo recorrido por delante y lo importante él es que ahora físicamente se vaya sintiendo lo mejor posible y que futbolísticamente pasito a pasito vaya volviendo a su nivel más habitual. Algo parecido como el Barça lo estaba realizando con Gavi, que es otro de los activos que esperemos que esté pronto de nuevo en los terrenos de juego, porque la verdad que se le echa muchísimo de menos. Después, en cuanto a otras cuestiones positivas, los minutos que sigue teniendo Frenkie de Jong, que siga sumando continuidad, para mí uno de los pilares de este equipo, un jugador imprescindible, a pesar del hate gratuito que le está cayendo en estos últimos días. Hoy nuevamente vuelve a salir con una asistencia, que creo que fue para el 1-0 que termina poniendo Christensen justamente de cabeza. Y esperemos que, ya digo, Frenkie de Jong vuelva a conseguir la regularidad física que también venía teniendo al principio de esta vigente temporada. En cuanto a los chicos de la Masía, hoy vimos minutos nuevamente para Jofre Torrens, un lateral izquierdo bastante interesante, que sobre todo lo habíamos visto al principio de la pretemporada y en algún que otro partido suelto de liga, entrando como revulsivo cuando teníamos las complicaciones de inscripciones en el caso de Gerard Martín. Y la verdad que a mí es un chico que me gusta mucho, creo que es un proyecto futuro bastante interesante, uno de los jugadores a mirar, porque a principio yo le había visto muchísima proyección ofensiva, sobre todo en aquellos partidos por la gira asiática, pero el día de hoy estuvo más cambiado, hoy estuvo más diferente, hoy lo noté un poco más tímido a la hora de atacar, en parte creo que es normal por la gran acumulación de piernas y por el bloque tan bajo que tenía el rival, pero la verdad es que defensivamente estuvo la verdad que bastante sólido. Tampoco es que el rival aquí nos exigió la gran locura para que digas, wow, qué efusividad, pero a ver, más allá que el Guadalajara tuvo ese remate a larga distancia que terminó atajando muy bien Ter Stegen, pues después, la verdad que Torrens para mí estuvo bastante correcto y es un chico que le tengo el ojo muy puesto por una cuestión de que si Gerard Martín finalmente Hansi Flick lo ve como lateral izquierdo, mucho ojo y no vaya a ser cosa que Jofre Torrens sea como ese soporte para Valde cuando haya que rotarlo. Así que mientras más experiencia vaya acumulando este chico en el primer equipo, mejor. Y después, para el segundo tiempo, la verdad que yo creo que aquí sí que estuvo lo más interesante en el partido, donde más o menos se agitaron un poco más las cosas a partir del minuto 47, a través de un gran pase de Ronnie Bargi entre líneas, que en este caso, a pesar de que Ronnie en el primer tiempo, para mí, otro de los grandes rendimientos, lo intentó mucho a través del desborde y del uno contra uno, no estaba teniendo tanta efectividad por esa banda derecha. Muy interesante lo que hizo Hansi Flick el día de hoy, por lo menos la probadura táctica, porque el partido también un poco se prestaba para ello, de poner a Fermín como una especie de falso 9 y después a Lamine, que estaba de media punta, lo puso de extremo por derecha y a Ronnie, que estaba jugando por derecha, lo puso por dentro y la verdad que estuvo bastante bien, como bien lo venía diciendo, al minuto 47 él mismo fue el que generó esa ocasión bastante importante que le puso un pase entre líneas a Marcus Rashford, que hoy estuvo cruzado en cuanto a la definición, errando un mano a mano bastante claro. Sobre el 51, la verdad que a Rashford le volvió a pasar lo mismo, después de lo que fue un gran centro lateral por parte de Eric García, donde incluso creo que para mí Rashford un poco se termina apurando. Creo que podría haber controlado mejor el balón y a partir de ahí, una vez con el balón en tierra, definir de la forma correcta para abrir el marcador antes y que esto no sea tan un bodrio como lo que terminamos viendo, pero por suerte para nosotros, cuando yo sinceramente ya estaba un poco cagado con que vayamos a tiempo extra y no sé, nunca sabes lo que puede pasar en tiempo extra, que te metan un gol sobre la hora, o hasta incluso por el desgaste físico y la acumulación absurda de minutos, o hasta incluso llegar al punto de ir a penales. Menos mal que la verdad que Christensen nos volvió a salvar de eso, con un gran centro que puso Frenkie de Jong, con un poco también de suerte porque se desvió un poco en un defensa del Guadalajara. Christensen puso de cabeza el 1-0 para abrir el partido y después al minuto 89 Rashford terminó de liquidar este encuentro tras regatear de gran forma al portero y la tercera fue la vencida para el delantero inglés que volvió al gol el día de hoy. Repito, la verdad que un partido que en cuanto a su contenido
no hay mucho para hablar en cuanto a los rendimientos individuales, como lo veníamos diciendo. Pues Hansi Flick probó con cositas nuevas que no sé si tendrá recorrido o no en el futuro, pero más o menos vimos una especie de boceto el día de hoy. Ter Stegen nuevamente volvió a ver minutos, que la verdad que las pocas que tuvo que intervenir estuvo bastante acertado. Veremos qué será con el futbolista alemán una vez se abre el mercado invernal, porque está claro que Joan García, como bien ya lo dijo por activa y pasiva, Hansi Flick es el portero titular del Barça y veremos qué es lo que buscará Marc-André con su decisión, porque no sé si él aceptará el rol de la suplencia teniendo en cuenta esto del Mundial. Así que bueno, atentos a eso. En el caso de Christensen, muy contento, porque creo que es uno de los jugadores más infravalorados de esta plantilla, que esperemos que con este gol sume confianza y también vaya sumando continuidad, porque mientras Araujo no esté disponible, necesitamos un central de garantías, ya sea para rotar entre titularidad y suplencia. Y Christensen me parece un jugador de un nivel altísimo, siempre regular en cuanto a su nivel. Y nada, también valorar un poco el trabajo de Casado, que el día de hoy le tocó jugar fuera de posición, un jugador que está siguiendo un poco el ejemplo de Eric García, servicial con el equipo, que me dicen de jugar de lateral izquierdo, juego, si me dicen de jugar de pivote, juego, y el día de hoy un poco volviendo a las bases de lo que él hizo en la Masía, en su momento en el Barça Athletic, jugando como lateral derecho. Así que más allá de esto, la verdad que poco a destacar y lo único importante es que logramos pasar de ronda, no hubo lesiones y ahora a pensar en el Villarreal para cerrar el 2025 lo mejor posible. Así que bueno, nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.